Dentro de lo que es la característica del cerebro, recuerdan cuando hablamos específicamente de la estructura muscular, el cerebro y los músculos son los órganos que tienen la mayor capacidad directamente de generar pues toda esa parte de, digamos, como de relación y acomodación y adaptación, dependiendo específicamente pues de lo que les pueda suceder. El cerebro, sobre todo por la capacidad que tiene de reagruparse y reinformarse nuevamente, pues tiene mayor generalidad en todo lo que es la recuperación de ciertos aspectos importantes de los cuales pues se derivan funciones características y primordiales para mi cuerpo. Tenemos que es el órgano denominado de mayor importancia del sistema nervioso, sí, obviamente porque ustedes saben que aquí están comprometidas estructuras muy especializadas que también se basan en funciones pues que son importantes o funciones vitales. Es el centro de la motricidad voluntaria, desde lo que es las funciones del sistema nervioso central, mandan lo que es directamente toda la información a través de las fibras musculares, a través de los complejos nerviosos, a través de toda la parte de irrigaciones hacia las estructuras de mi cuerpo. ¿Para quién? Para que yo pueda hacer los movimientos tanto apendicular, en la parte apendicular, en la parte axial, voluntarios e involuntarios, desde los más mínimos hasta los más amplios. También es denominado el centro de la sensibilidad consciente. Gracias a todos nuestros actos, todo lo que nosotros ejecutamos, esas órdenes vienen directamente regidas desde estructuras mediales cerebrales. Dentro de esta caracterización es importante establecer que todo lo que nosotros hacemos, consciente o inconsciente, primero que todo tiene una preparación específicamente en estas funciones del cerebro. Y también pues tiene lo que es la relación de las famosas facultades intelectuales, que vendrían siendo las funciones generativas o las funciones más específicas de las cuales se enmarca o se desarrollan toda la integridad y toda la fisiología de mi cuerpo específicamente. Siempre hemos hablado de características químicas, fisiológicas de los huesos, de los músculos, de las articulaciones. En este caso, si hablamos de características de composición en el cerebro, no vamos a hablar que está compuesto por tanto porcentaje de ciertas sustancias, no. El cerebro básicamente lo que lo compone, lo que lo nutre específicamente es el líquido cefalorraquídeo, la parte neuronal y su protección a nivel de las meninges. En este caso, el cerebro se especifica directamente es en volumen, en peso y en tamaño. Todos sabemos que la estructura cerebral o donde está organizada toda la parte de la bóveda craneal es pequeño. Debe ser pequeño, ¿por qué? Porque si fuera de mayor amplitud que el tronco, que las extremidades, que la parte del peso del cuerpo en general, pues obviamente habría lesiones porque el cuello no soportaría un peso mayor directamente a la extensión de las vértebras cervicales, que son las primeras neurológicas. Entonces, por ende, se tiene en cuenta que tiene un volumen de 1350 a 1500 centímetros cúbicos, es algo muy limitado, un peso de 1200 a 1400 gramos, una longitud de 17 centímetros y una anchura y una acomodación de 14 y 13 centímetros. Es importante establecer que dentro de esta caracterización, así sea una estructuración pequeña, una acomodación en una capacidad o en una cavidad pequeña, enmarca las funciones o enmarca los órganos con especialidad bastante extensa en cuanto a funciones motoras, en funciones sensitivas y también correlación de funciones mixtas. Tiene en cuenta también que está recubierto por una sustancia que es denominada sustancia gris, que está formada por una corteza cerebral, que es una membrana. Automáticamente permite que el cerebro reciba y perciba informaciones y las convierta y las traslade directamente a las partes de mi cuerpo. Dentro de la caracterización que les dije anteriormente del cerebro como tal, tenemos tres funciones, no son las únicas, obviamente son funciones que están agrupadas específicamente como para hablar de una generalidad. Primero que todo, una de las funciones más características es el procesamiento de la información sensorial. ¿Qué es información sensorial? Todos aquellos aspectos que mi cerebro capta y al captarlos los transfiere y los transforma, ya sean en composiciones en cuanto a la parte imaginativa, en asociaciones o también en respuestas a medios externos. Esa información sensorial, ¿de dónde proviene?
del cruce de las neuronas, de las informaciones de los hemisferios, de la información que desencadena cada lóbulo y de la parte emocional y comportamental que también está regido desde esta zona. Coordina el movimiento, coordina el comportamiento, coordina la actitud. Todo lo que nosotros hacemos diario, todo lo que pensamos, todo lo que actuamos y cómo nos comportamos viene específicamente de este proceso sensorial. También tiene una regulación o un equilibrio homeostático. Ya sabemos que la parte homeostática tiene que ver con nivelación. El cerebro se encarga de nivelar procesos tanto voluntarios como involuntarios. En este caso, toda la parte involuntaria que nace o rige del sistema nervioso central específicamente, que tiene que ver con la parte hormonal, con la parte glandular, tiene que ver con los fluidos, con las enzimas, con la producción, con la evacuación directamente y obviamente pues todo esto corresponde a procesos vitales muy importantes. Y es responsable de la parte cognitiva, como les dije anteriormente, del aprendizaje. Si nosotros no tenemos una modificación de aprendizaje, una modificación conductual, obviamente nuestro cuerpo no va a responder. Podemos estar muy bien físicamente, pero si sensorialmente o cognitivamente estamos perdidos, no va a haber respuestas adaptativas a nuestro medio. Por eso es responsable de todos los procesos superiores mentales, la memoria, la atención, la concentración, las emociones también están muy implícitas en toda esta parte comportamental, memoria a largo plazo, a corto plazo, juicio, capacidad de decisiones, racionamiento, bueno, todo lo que nosotros específicamente tenemos como relación para generar respuestas ante todo lo que se nos presente y para poder resolver nuestros problemas de manera efectiva. Entonces, todas esas tres características de funcionalidad están unidas y automáticamente generan y forman toda la acción principal de nuestro cerebro. Toda estructura está acompañada de algo o se subdivide de algo. Los huesos tienen su forma, tienen su función, las articulaciones se clasifican, tienen diferentes acciones y dónde las podemos encontrar. En el cerebro, nosotros siempre nombramos el cerebro como un todo. El cerebro es algo generalizado, pero en el cerebro vamos a empezar a encontrar diferentes estructuras que están ubicadas en puntos estratégicos de los cuales se van a desencadenar cada una de las acciones o funciones, habilidades o destrezas, dependiendo pues de lo que necesitemos en ese momento. Para empezar a hablar del cerebro como tal en su clasificación de las diferentes organizaciones estructurales, partimos de dos cositas. El cerebro está organizado por dos elementos muy importantes de los cuales ubican la mayor parte de la bóveda craneal, que son los llamados hemisferios cerebrales. Esos hemisferios cerebrales los tenemos al lado y lado. Tenemos uno a la izquierda y tenemos otro a la derecha. Van acompañados específicamente de estructuras de conexión por donde pasan las funciones o la información de las neuronas, que es la unidad vital y fundamental, que se llaman los cuerpos callosos. Son las ramificaciones que ustedes alcanzan a ver en la figurita como, como unos caminitos en los cuales por ahí viajan todos los estímulos y esos estímulos se van a conectar a través de todo lo que es la parte de la sinapsis de las neuronas, las comunicaciones que hay entre ellas, los procesos eléctricos y los procesos bioquímicos, porque el cerebro también tiene procesos bioquímicos a través de la nutrición del líquido cefalorraquídeo. Por ahí obviamente viaja toda esta información y se va a convertir en estímulos perceptivos o estímulos motores que ya van a estar concentrados en otra estructura característica. Está también acompañado por tres fisuras o tres fisuras. Esas fisuritas o fisuras, recuerden ustedes que se arman desde la maduración del cerebro al nacer, que son las famosas fontanelas que llamamos. Son las derivaciones o los espacios que hay para delimitar una estructura de la otra. En este caso, para determinar quién está hacia el frente, que es el lóbulo frontal, quién está en la mitad, que es el parietal, y quién está en los laterales, que son los temporales, y en la parte posterior, que es el occipital. Y cuenta con 4 lóbulos muy característicos que se los acabé de nombrar, que esos lóbulos son los encargados directamente de mandar las diferentes informaciones y también tienen algunas relaciones en cuanto a daños o afecciones dependiendo de el espacio o dependiendo de la región que se encuentre comprometida. Primero que todo, hay que determinar que para qué sirven los hemisferios. Los hemisferios son los conectores de toda nuestra función fisiológica, de toda nuestra función corporal, de toda nuestra función conductual e intelectual. Eh, Les decía en el video, les explicaba que dentro de lo que es la característica de los hemisferios,
pues no nos podemos regir específicamente por lo que está aquí en la diapositiva. Ustedes pueden leer mucho de lo que es la función de los hemisferios cerebrales y todavía no vamos a terminar de generalizar o directamente como nosotros de ubicarnos para cuál hemisferio estamos trabajando o para cuál mi cuerpo, a cuál hemisferio reacciona con mayor facilidad. Se tiene en cuenta siempre que el hemisferio izquierdo es controlado por la mano derecha, es decir, de la gran mayoría de las personas que somos diestros o derechos, el hemisferio derecho pues viceversa, las personas que son zurdas o que tienen control de la mano izquierda. ¿Por qué se denomina de esa manera? Porque toda la información que llega a la estructura cerebral siempre va a llegar lateralizada, nunca va a llegar de manera, digamos, específica a la parte derecha, a la parte izquierda, no, porque las neuronas no están acomodadas todas en un mismo lado, las neuronas se cruzan y ese cruce de información es el que va a permitir que los procesos o todo el desarrollo de mis actividades o mis habilidades se crucen. Entonces, por ende, hablamos de que la mano derecha es la parte izquierda y la mano izquierda es la parte derecha. Se dice también, se tiene mucha relación que dentro de la parte de estructuración del hemisferio izquierdo se habla de una composición y una organización sistematizada. Es decir, el hemisferio izquierdo es relacionado como un proceso automático, es relacionado como un proceso conductual. Entonces muchas veces se denomina que esa parte del hemisferio es la más ordenada, es la más rígida, es la más coordinada, bueno, dependiendo de la característica de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos ponemos a planificar y nos ponemos a observar qué podemos hacer, qué características tengo yo de habilidades y cualidades, de destrezas. Entonces, obviamente, por eso siempre he dicho que no tiene que ser directamente que esa parte del cerebro rija mi comportamiento o rija mis habilidades para ejecutar diferentes acciones. Se tiene entendido que entre la parte izquierda se habla de que son personas que tienen mayor capacidad de racionamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica. Les explicaba más a fondo en la parte del video qué corresponde a cada una de ellas. Y obviamente, pues, no siempre todos tenemos estas mismas habilidades o capacidades específicamente. Desde que se nace, en todo el desarrollo de la maduración y el cerebro tiene esa capacidad, por eso les decía que al igual del músculo es adaptable y modificable, el cerebro puede ir aprendiendo hasta el último momento de vida. No importa que la persona tenga más de 100 años, si quiere aprender una profesión, si quiere aprender un oficio, si quiere aprender un arte, lo puede hacer. Obviamente ya los reflejos van a ser más restringidos, pero lo puede llegar a hacer. Es como si cuando los niños empiezan desde los 2, 3 años a enseñarles ciertas cosas, habilidades, les leen la pintura, la música, y ya cuando el niño tiene 5 años, el niño tiene gran connotación en cuanto a aprendizaje. Entonces es porque lo han motivado. Hay personas que les gusta leer todo el tiempo, que les gusta investigar, que les gusta explorar y obviamente todo eso al cerebro le gusta y por ende se vuelve más comunicativo y se vuelve más expresivo y obviamente obtiene mayor nivel de aprendizaje. Mientras que hay otras veces que de pronto nos da pereza leer, analizar, investigar, hacemos lo más fácil, bajamos las cosas de internet, hacemos toda la carrera, pues obviamente nuestro nivel de aprendizaje siempre se va a mantener. El cerebro puede ir aprendiendo todo el tiempo, a medida de que también va creciendo o a medida de que se va generando algún tipo de afección. Las personas cuando tienen alguna alteración neurológica y si la alteración no ha sido tan comprometedora, puede volver a recuperar su función con rehabilitación, con tratamiento, con estímulos, otra vez con la reeducación de esa parte del cerebro y el cerebro puede volver otra vez a un 100% de su funcionalidad. Por eso les digo que esta parte izquierda, los que somos diestros, pues nos podemos cuestionar. A mí me gusta esto, yo sirvo para esto, de pronto tengo habilidades. Muchas veces son cosas que nosotros no probamos y eso nos sucede mucho y se los explicaba. Eh, no probamos ¿por qué? Por tiempo, no probamos porque de pronto no creemos en nuestras capacidades, no probamos porque decimos que no servimos para eso y hasta el día que no lo hacemos no nos damos cuenta. Es como una comida, a mí no me gusta eso porque tiene tal cosa y nunca lo he probado. Y pasó tiempo y pasó tiempo y pasó tiempo y cuando me dieron a probar era rico. Entonces mire todo el tiempo que me perdí de haberlo probado porque tenía una imagen
en la cabeza, que eso tenía un mal sabor. Lo mismo pasa con las funciones cerebrales. Si nosotros no las apoyamos, si nosotros no digamos, relacionamos específicamente con un aprendizaje, pues nunca vamos a saber si somos o no somos capaces. Dentro de la parte derecha también es denominado como la parte más creativa, más libre, más expresiva. Tiene que ver mucho con la intuición, con la imaginación, sentido artístico, sentido musical. Entonces, básicamente, pues esto va de la mano con la connotación, vuelvo y repito, de lo que nosotros podemos llegar a hacer o de lo que nosotros sabemos que tenemos la capacidad de hacerlo. En esta imagen encierra muy claramente lo que les acabé de leer. La parte izquierda es ejecutiva, si ustedes se dan cuenta, están organizaditos, todos trabajando en un espacio. La parte derecha es más libre, es más amplia, no quiere decir que sea desorganizada para nada. Y se dan cuenta que hay un puente dos puentes en la mitad, que cualquiera de los dos hemisferios puede servir o puede generalizar específicamente para las funciones corporales o para nuestras acciones diarias. También les decía que viene acompañado no solamente de los hemisferios izquierdo y derecho, también tiene, vuelvo y repito, lo que son los surcos o el cuerpo calloso, donde viaja la información, transmisión de las neuronas. También está acompañada por unas fisuras que son, digamos, como las características en las cuales se connota de dónde a dónde va una estructura, y los cuatro lóbulos que son los que ubican el espacio completo de la connotación craneal. En estos cuatro lóbulos, ¿qué es importante establecer? Primero que todo, que en cada lóbulo hay una función general, una función grande y específica de las cuales se desempeñan acciones corporales. Tenemos cuatro, uno, el más grande que se encuentra en la parte frontal. Tenemos otro que están en las estructuras mediales, que son los que cierran el cráneo, que son los parietales. Tenemos dos a los bordes laterales, que son los temporales, y tenemos uno que es denominado el occipital, que es el más pequeño. En cuanto a la función generalizada, hago referencia a esto. La función generalizada quiere decir que cada lóbulo tiene una característica muy primordial y se va a encargar de algo específico directamente para nuestra función corporal. Son denominadas áreas o cortezas anatómicas, como lo queramos llamar. El frontal tiene un área muy característica que es denominada, que es el lóbulo motor por excelencia. Tiene la parte de control de movimiento voluntario e involuntario también, entonces es decir, es de corteza motora y premotora, planifica y ejecuta todos los movimientos, ya sean de la parte axial o apendicular, voluntarios e involuntarios. En la parte medial es lo que es el lóbulo parietal, tiene lo que es la corteza sensorio-integrativa o sensoperceptual o sensorial también. Es allí donde se denominan o se ejecutan todas nuestras acciones perceptivas de estímulos y también de todo lo que tiene que ver con percepciones y sensaciones, todo lo que sentimos, cómo lo interpretamos y cómo lo conectamos y lo convertimos en una respuesta motora. En la parte lateral que tenemos los temporales se denomina de tiempo y espacio, ¿sí? Porque obviamente, acuérdense ustedes que en la parte lateral tenemos el oído, pero el oído también está acompañado con el sistema vestibular, que es el del equilibrio. Y en la parte del oído también está relacionado con el tiempo y el espacio y la ubicación de las partes de mi cuerpo. Y en la parte posterior tenemos uno de los más pequeños, pero no el menos relevante, que es la corteza visual, es donde se desencadenan la mayoría de procesos perceptuales para ver, para captar y para generar una imagen referente pues a algo externo. Cada uno de ellos les decía que tiene funciones muy características y que si se llegara a dañar, esas funciones son las primeras que se van a ir bloqueando, o puede ser que sean estímulos que van a desaparecer por un tiempo y luego vuelven y se conectan, o puede ser que la lesión es tan grande que esa función se perdió para siempre, como los daños neurológicos, como las enfermedades neurodegenerativas, como un Alzheimer, una demencia, un Parkinson, que ustedes saben que ya son enfermedades que automáticamente pues las habilidades van desapareciendo y ya aquí no hay, digamos, como una relación de un porcentaje alto que vuelva a recuperarlas. En la parte frontal, hablamos del primer lóbulo. En este lóbulo frontal tenemos que es de corteza o de área motora por excelencia. Tiene en cuenta con funciones como el racionamiento, la planificación, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, la parte lingüística, el movimiento, emociones, resolución de problemas. Si captamos lo que hablamos anteriormente, el lóbulo frontal está muy relacionado con la parte izquierda del hemisferio, con el hemisferio izquierdo. Es más ejecutivo y es más planificador.
En el lóbulo frontal encontramos lo que es la parte de la lingüística, la producción lingüística. Les decía muy clarito que la producción lingüística es la capacidad que de pronto tienen ciertas personas para expresarse, comunicarse y darse a entender, ¿sí? Yo siempre les digo que es muy diferente que usted hable, pero que en todo eso que usted diga no se le entienda ni la mitad de lo que habla. Y eso le sucede a muchas personas. Van a explicar algún tema o van a explicar alguna película y se enredan, resultan contando otra cosa, utilizan palabras que no pertenecen o inventan palabras. Entonces muchas veces esa capacidad lingüística no es de todo el mundo. Hay personas que se les da más fácil hablar que escribir o viceversa, escribir que hablar. Pero esto específicamente es porque se debe tener un aprendizaje bastante amplio. Por ende, las personas que leen, las personas que investigan, las personas que estudian de mayor, digamos, nivel, tienen mayor capacidad de desarrollo de este lóbulo. ¿Por qué? Porque a medida que se va, digamos, reforzando, este lóbulo va generando mayor aprendizaje en una característica específica. También está relacionado con la parte de las funciones ejecutivas. ¿Qué es una función ejecutiva? Es algo organizador. Por ende se llama que cuando las personas están trabajando en una oficina son ejecutivos, porque son organizados, están organizados en grupos para hacer diferentes acciones. En este caso, el cerebro, en la parte anterior, la parte frontal, trata de lo que es la estructura conductual, la planificación, la secuenciación y la reorientación. Sí, básicamente yo les decía que nosotros para hacer cualquier cosita tenemos que planificarlo. Así sea para ir al baño, yo me tengo que planificar. Yo planifico cómo voy a ir al baño, qué voy a hacer, cuánto tiempo voy a estar. Lo mismo que cuando voy a desayunar, qué voy a desayunar el día de hoy, qué voy a hacer el día de hoy. Nosotros tenemos una planificación diaria. No importa que no la escribamos, pero ya la tenemos en una representación mental. A las 8 voy a ir a trabajar, a las 10 voy a tomar un descanso, a las 12 salgo a almorzar, a las 2 vuelvo a mi trabajo, a las 6 termino, tengo que ir a recoger X, Y. Bueno, esa planificación siempre va a estar acompañándonos porque es una rutina y eso está dentro de la parte frontal. Una secuencia, una reorientación. Este lóbulo me permite establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. Se los daba yo con ejemplos. Cuando hacemos algo malo que de pronto no nos acordemos, es porque hay algo que nubló esa partecita del lóbulo. Puede ser una sustancia psicoactiva, puede ser sustancias alicoradas, alguna droga. Bueno, automáticamente nosotros podemos hacer diferentes acciones o diferentes actividades y que al otro día nos acordamos, pero en ese momento no, porque esa parte del cerebro estaba desinhibida, que suele suceder. Pero también para generar ese proceso de desinhibición, también la persona puede llegar a cometer ciertos errores. Les decía mucho en el video de ejemplos de personas que de pronto tienen alguna alteración en esa zona, pacientes psiquiátricos, por ejemplo, asesinos en serie, los violadores, bueno, todos aquellos tipos de personas que desarrollan alguna relación o desarrollan alguna característica secuencial, viene desde acá, desde esta función a nivel del lóbulo temporal. También es importante que este lóbulo nos mantiene en el tiempo, nos mantiene en un espacio real. Este es el que nos permite decir qué día es hoy, qué hora es, en dónde estoy, cómo me llamo. Por eso las personas cuando sufren algún traumatismo muy leve de un golpe o algún accidente, lo primero que le preguntan es el estado de conciencia. Puede ser que lo pierda por segundos, por minutos o por algunos días, que suele suceder dependiendo del golpe. Entonces la persona muchas veces no se acuerda quién es, ni cómo se llama, no reconoce cara, no reconoce las personas que están con él, porque en ese lóbulo está pasando algo y directamente está en esta parte de mantenernos en el presente y reconocimiento. Entonces todas las alteraciones que se puedan presentar son contrarias a las actividades o a las habilidades que les acabé de nombrar. La parte del lóbulo parietal es el lóbulo que se encuentra en la estructura media de la bóveda craneal. También tiene una extensión grande. Recuerden ustedes que tiene que ver con relación de huesos pares. Las funciones es un área netamente sensitiva, sensorintegrativa o sensorial, como lo queramos llamar. ¿Qué sucede acá? Se van a desarrollar procesos de percepción. Ustedes saben que nuestra forma de aprendizaje tiene que ver con el mecanismo primero que todo de percibir y luego interpretar. Entonces, de esta manera, pues estas funciones van a estar muy relacionadas con los órganos de los sentidos, la visión, la audición, el tacto, el olfato, el gusto, específicamente porque son órganos netamente perceptivos.
Dentro de la parte de este lóbulo tenemos lo que es la localización de la atención visual, la percepción táctil y movimientos voluntarios. Atención visual, sí, primero nosotros fijamos la atención en algo para establecer qué vamos a hacer. Obviamente, cuando vamos caminando, siempre vamos mirando hacia el frente, vamos mirando que no haya un hueco, que no haya algo que que nos deje caer. Esa es una atención visual. Y está, primero tenemos un estímulo de percepción, de sensación, para luego convertirlo, vuelvo y repito, en algo motor o en algo real. Lo mismo sucede con la parte de la percepción táctil. Nosotros muchas veces primero tocamos para reconocer algún objeto. Es una capacidad que se llama la esterognosia, que es la capacidad de manipulación de objetos. Recuerden que este lóbulo, se los decía, que es muy relacionado con las personas ciegas. Ellas desarrollan mayor capacidad de evolución de este lóbulo. ¿Por qué? Porque utilizan mucho lo que es el tacto para reconocer cualquier objeto. Esto nos queda muy sencillo. Nosotros, si tenemos ya un aprendizaje sensorial y ese aprendizaje sensorial está grabado en mi cerebro, yo ya conozco sin necesidad de verlo. Por ejemplo, yo les decía unas llaves. Yo ya conozco cómo es una llave, no necesito que me la muestren para saber cómo es una llave. Yo la puedo tocar y puedo decir, esta es una llave sin necesidad de verla. Esa es una manipulación perceptual y un comportamiento sensorial. También la parte de este lóbulo se encarga de recibir todas las sensaciones de los estímulos del cuerpo, termorreceptores, nociceptores, quimiorreceptores, básicamente todo aquello que me indique o que me determine específicamente alguna función. Control de temperatura, control de fuerza, control de movimientos articulares y movimientos que tengan que ver con la parte muscular. Entonces, todo eso también viene desde la coordinación de la parte medial del cerebro. Comprensión y formulación del habla y del lenguaje. No solamente el lóbulo parietal se encarga de la parte del lenguaje, en la parte frontal, en la parte a nivel parietal también. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo aprendemos? Primero pensamos, luego actuamos. Así debería ser siempre. Entonces, primero se hace una comprensión perceptual y luego se formula o se genera lo que es la parte del lenguaje. Por ende, siempre va a haber un dicho que dice piense antes de hablar o piense antes de actuar. Aquí estamos aplicando lo que primero se idealiza, se imagina y luego se activa. Dentro de este cerebro, dentro de este lóbulo, perdón, una de las lesiones más características es la pérdida de esa sensibilidad, es la pérdida de esa percepción, dependiendo pues de lo que esté pasando en ese momento. La mayor lesión que se produce en ese lóbulo se llama la anestesia. Todos sabemos que la anestesia es un proceso en el cual se aplica para no sentir dolor. En este caso, no es tanto para no sentir dolor, sino como para no sentir cierta percepción o no sentir cierta información sensorial. Entonces, puede ser que la persona se haya golpeado esa zona y pierda la relación de sentir, y lo transmite a través del cuerpo. Cuando hay lesiones que son muy características, que implican la parte sensitiva y nerviosa, por ejemplo, como traumatismos raquimedulares, traumatismos de cadera, de columna, golpes, automáticamente muchas veces esas partes sensibles se bloquean y la persona no va a sentir, no siento mis piernas, no siento mis brazos, no siento la fuerza, no siento, bueno, X o Y actividad o diferente tipo de acción importante para el movimiento corporal. Entonces es que la lesión está establecida dentro de esa zona. También, como les decía, que tiene que ver con la parte del aprendizaje, pues tenemos ciertas connotaciones de cómo se derivan o cómo se distribuyen esos mecanismos. Por ejemplo, la capacidad que tenemos nosotros de leer y comprender lo que estamos leyendo tiene un nombre característico que se llama la alexia. Todos tenemos esa capacidad. Muchas veces se nos dificulta entender a la primera. Entonces yo puedo leer un texto, pero estaba pensando en otra cosa y lo leí, pero me preguntan de qué era, no entendí. No entendí por qué, porque no tenía una atención precisa. Y eso nos sucede mucho y sucede en los niños, en el colegio, a ustedes también en la parte universitaria, a todos. Nos sucede que no sabemos leer y no tenemos una comprensión. Y decimos lo primero que se nos venga a la mente. La falta de esa capacidad se llama la alexia. No quiere decir que si yo leía la primera y no entendí, entonces tengo alexia. No. Esto ya se denomina específicamente cuando la persona ha sufrido una alteración en esta partecita y la dificultad se mantiene y se mantiene y se mantiene, que la persona pues no es capaz de describir algún párrafo o algún texto. Y suele suceder. Usted le pone a una persona a leer una lecturita de un perro y un gato y le pregunta de qué era, entonces dice que era un caballo.
Entonces, obviamente, uno le parece gracioso, pero es porque esa parte del cerebro, esa parte del lóbulo está completamente bloqueada. Por más que quiera, no es capaz. Lo mismo sucede con la parte matemática. La calculia la capacidad de realizar cálculos matemáticos sencillos. Ya saben cuáles son los cálculos sencillos. En este caso, da lugar a una lesión que se llama la acalculia. También lo mismo como la alexia. Yo le puedo decir al paciente cuánto es 1 más 1 y me dice la letra A. Y por más que la persona sepa que es 2, no es capaz de manifestarlo de manera verbal y no es capaz de explicarlo de manera sensorial. Y también está muy relativo con la composición de nuestra estructura corporal. El reconocimiento del esquema corporal desde que nacemos, nuestro cerebro viene implicado que tenemos 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, un tronco, se llama la autotopognosia, la capacidad de reconocerme en cualquier parte, en el que tengo al lado izquierdo, al lado derecho, superior o inferior. La lesión da lugar a una afección que se llama la autotopoagnosia, pérdida del esquema corporal, que es muy común, les explicaba, en pacientes que han sufrido alguna pérdida del cuerpo o una amputación. En el lóbulo occipital, que es el lóbulo de los más pequeñitos, pero con mayor relevancia también en ciertas funciones principales, tenemos en cuenta que tiene que ver con aspectos de la visión, tanto el desarrollo perceptivo como el desarrollo de movimiento. En esta parte visual tenemos la elaboración del pensamiento y la emoción, interpretación de imágenes y reconocimiento espacial. Dentro de esa parte de elaboración del pensamiento y la emoción les daba ejemplos muy característicos. Nosotros siempre pensamos algo para luego, o lo imaginamos y luego lo convertimos en algo real, puede ser. Entonces yo siempre les hablo de una comida, de un viaje. Yo me imagino que estoy en la playa en este momento, pero no. Estamos aquí en clase, pero automáticamente esa función imaginativa se va a crear en mi cerebro. ¿Y qué es lo importante? Que le pone color, le pone tamaño, le pone personas, le empieza a generar. Y esta parte de elaboración del pensamiento no solamente lo podemos hacer despiertos, dormidos también, que son los famosos sueños. Y yo pensando en eso, me motivo y me da emoción. Y entonces esto me alegra. Entonces yo sé que el fin de semana me voy para la playa, entonces cuento los días para irme. Eso es una elaboración perceptual y viene desde la parte occipital. Interpretación de imágenes también. Les decía anteriormente, esa interpretación de imágenes tiene que ver con un reconocimiento primero perceptual, ¿sí? Les decía anterior en el lóbulo anterior, que yo ya reconozco la imagen, tengo la foto grabada, no necesito verla para decir o para saber qué es. Yo sé de qué color es. Aquí entra a trabajar lo que es la parte del color y la iluminación. Visión, reconocimiento espacial y discriminación del tiempo, de los movimientos y los colores. Reconocimiento espacial les daba un ejemplo muy claro que tiene que ver también con la parte de la autotopognosia, el reconocimiento de mi cuerpo. Es muy común que yo esté en una parte conocida y esa parte yo me la sé de memoria. Yo sé dónde hay una grada, dónde hay una puerta, hay una ventana, hasta con los ojos cerrados lo puedo escribir, pero me cambian automáticamente ese espacio, quedo perdida. Tengo que primero revisarlo y al revisarlo tengo que hacer un mapa o una representación mental de dónde están las cosas. Entonces, esto ayuda específicamente con la parte visual. Cuando hay disminución de la capacidad visual, cuando hay pérdida visual, cuando hay alguna alteración, pues obviamente todo esto empieza a perderse y empieza a dificultar lo que es la percepción directamente de cómo se recibe esa información. Los colores lo mismo, el movimiento lo mismo, en cuanto a la relación de la composición de cómo se recibe la información a través de mi nervio óptico, el ojo, la córnea, todas aquellas estructuras de composición de la retina, de toda la estructuración del ojo, que es la que me da la imagen, me capta el foco del objeto, le aumenta o le disminuye, le pone color y lo graba específicamente en mi zona medial. Luego tenemos los lóbulos temporales. Les decía que tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con la emoción y la conducta. Tiene que ver con la percepción y reconocimiento de estímulos auditivos. Y también en esa parte del lóbulo encontramos una estructura que tiene función de almacenamiento perceptual y sensorial que se llama el hipocampo. El hipocampo es una estructura que me ayuda a guardar todo lo que es la parte de recuerdos, evocaciones, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Tenemos primero que todo que el lóbulo temporal es denominado la corteza primaria de la audición. Sí, también se los explicaba. Desde que nacemos el primer órgano sensorial que se desarrolla es el oído, no la visión.
Muchas veces las personas se confunden que los bebés cuando nacen ven. No, ustedes saben que no, porque todavía la parte de acomodación de la retina, la luz, la luminosidad todavía no está presente en el niño, más o menos al mes es que el que se empieza a presentar pues esa caracterización. En cambio, la parte auditiva sí, el niño reconoce la voz de su mamá, en este caso porque la mamá es la que le habla durante toda la etapa gestacional y la persona pues también que está al lado. Lo mismo cuando les ponen música, el niño se calma y se tranquiliza y cuando nace él busca ese estímulo sonoro, por eso él mueve la cabeza y busca, no es que vea. Entonces, por ende, se habla de la corteza primaria específicamente. ¿Tiene que ver con la parte del equilibrio? Sí, porque ustedes saben que en el oído medio tenemos un sistema que se llama el vestibular, del cual ese sistema es encargado del equilibrio corporal. Por ende, la persona cuando la golpean en esa parte del oído, la noquean, lo que pasa con los boxeadores específicamente. Tiene que ver con la parte motivacional, con la parte emotiva, con la ansiedad, el placer y la ira, ¿sí? A través de la parte visual o a través de la parte auditiva, podemos reconocer y podemos determinar varios estímulos que pueden ser agradables o desagradables. Estímulos muy ruidosos son desagradables. Puede ser que la persona le dé dolor de cabeza, se maree, cambie de ánimo, le dé rabia. Es lo mismo que si de pronto en un estímulo auditivo también que sea agradable, por ejemplo, hay escuchar hablar a alguna persona, se me hace agradable, me da tranquilidad. Al escuchar alguna canción también me da tranquilidad y eso me da emotividad. Entonces también por la parte de los ojos y la parte de los oídos también entran muchas percepciones externas que se convierten en estímulos internos. El placer y la ira, la ansiedad. También les explicaba que la parte del oído la oreja, el pabellón auricular es un gran receptor de estímulos sensoriales. Ahí se concentran grandes ramificaciones de información sensorial que van hacia la parte hormonal y glandular también del cerebro, en este caso pues a la parte media. Y eso también ayuda con la regulación del apetito, de la ansiedad y el hambre. Por eso hay tratamientos homeopáticos o hay tratamientos que tienen que ver directamente con colocarles algún tipo de imán o algún tipo de agujas a nivel de la parte de los oídos y disminuyen la parte de la ansiedad a la alimentación. Bueno, esta es la acción directamente de cada uno de los 4 lóbulos con sus funciones y qué puede pasar si se llegan a alterar cada uno de ellos, va dependiendo directamente de las características de las cuales se desencadenan esas acciones de los lóbulos. Les decía que las áreas anatómicas también son denominadas como cortezas de los lóbulos. Entonces aquí no va a variar. Tenemos área anatómica de la parte frontal, que es motora y premotora, área anatómica de la parte parietal, que es sensitiva, la parte temporal, que es auditiva, la parte occipital que es visual y las uniones de esas áreas directamente se van a conformar en áreas de aprendizaje cerebral que son áreas de asociación. Dentro de las características importantes también ya hemos nombrado ciertas estructuras que componen la parte cerebral, los hemisferios, cuerpos callosos, fisuras o cisuras y cada uno de los 4 lóbulos. Vamos hacia la parte más media del cerebro que se llama el diencéfalo. En esa parte encontramos 4 estructuras muy, digamos, relacionadas con funciones características. Son estructuras muy pequeñitas, pero que obviamente su función es muy grande. En este caso tenemos el diencéfalo, que es el encargado de recepcionar o encargado de dirigir todos los estímulos hacia una zona básica o hacia una zona característica. Está determinado en las funciones con las funciones de los hemisferios cerebrales y coordina automáticamente esas respuestas. ¿Cómo las coordina? A través de 4 estructuras que lo componen: el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Tenemos que el hipotálamo es denominada una glándula, ya sabemos, una glándula que permite ejercer o que permite tener acciones importantes en procesos involuntarios. En este caso, el hipotálamo es un regulador muy característico de las funciones viscerales u orgánicas, metabólicas. Glándula que forma parte del diencéfalo y se sitúa por la parte de la hipófisis. La hipófisis también la hemos escuchado, que es una estructura glandular y hormonal que se encarga de mandar directamente toda la parte de estimulación o inhibición a ciertos procesos. Por eso es que mi cuerpo se puede acelerar, se puede activar o al mismo tiempo puede desinhibirse o puede relajarse. Esto lo hace también a través de la parte simpática y parasimpática. Tenemos que dentro de esta parte a nivel de la glándula
Tiene funciones como la regulación del equilibrio corporal, como les dije anteriormente. Ese equilibrio corporal tiene que ver con las funciones también involuntarias, órganos vitales. Regula también procesos metabólicos como el hambre, la ansiedad, la saciedad, el apetito, el ciclo del sueño, la vigilia, de estar despiertos o dormir. También se involucra mucho en procesos a nivel fisiológicos, en este caso como el ciclo menstrual en nosotras las mujeres. En los hombres también tiene mucha relación con procesos de reproducción sexual, crecimiento y la parte de la contractibilidad. Cuando esta hormona está muy activada, todos estos procesos se aumentan. Entonces muchas veces las vivimos acelerados o la persona se acelera en ciertas actividades. Cuando ya se descansa la información o empieza la inhibición o la supresión de estas sustancias, muchas veces hay el efecto contrario. La persona está muy relajada y al relajarse puede generar mayor disminución de las funciones o disminución de los reflejos. Entonces, ni tan acelerada ni tan disminuida, sino que debe mantener un equilibrio. También tenemos lo que es la parte del tálamo. El tálamo yo siempre lo he llamado como un centro de recepción o un centro de acopio, porque gracias al tálamo es que vienen todos los estímulos que les nombré anteriormente de cada uno de los hemisferios, que se coordinan y se rigen directamente para ir a cierta parte de mi cuerpo. En esta partecita el tálamo se encarga de organizar quiénes van por las vías aferentes sensitivas y quiénes van por las vías motoras. Entonces, si van a los músculos, si van a las inserciones articulares, si van directamente a los vasos sanguíneos, si van directamente a la médula espinal, bueno, todo lo que directamente compete con alguna acción específica de mi cuerpo. Entonces, tiene funciones sensoriales y funciones motoras. El subtálamo está por debajo de la estructura talámica, automáticamente se encarga de una relación motora. El subtálamo tiene mucho que ver con el cerebelo y también con acciones que vienen desde el lóbulo eh, frontal. Su función principal se relaciona con el movimiento corporal. Gracias al subtálamo los movimientos pueden ser coordinados, pueden ser movimientos más libres y también tienen relación con movimientos grandes y amplios. Hay una lesión que es muy característica que de pronto si se llega a tocar esta zona se produce incoordinación y pérdida de la movilidad que se llama la corea. El subtálamo también va muy de la mano con el tono muscular. Tenemos el epitálamo. Dentro del epitálamo es como si habláramos de la hipófisis. También segrega una hormona que automáticamente nos ayuda a mantener una regulación interna de mi cuerpo, el famoso reloj interno. No me lo confundan con el reloj que tenemos biológico, con el reloj del presente que hay en la parte frontal. Este es un reloj de regulación interno y biológico que ayuda a acelerar o a desacelerar ciertos procesos involuntarios, en este caso procesos enzimáticos. Se llama la melatonina. A veces la confunden con una pigmentación de la piel que se llama la melanina. La regulación del reloj interno es muy característica en personas que tienen digamos como una secuenciación para hacer sus cosas. Entonces que siempre van al baño a la misma hora, que hacen su digestión a la misma hora, que se acuestan a la misma hora. Ese es el reloj interno. Esa parte biológica ya viene marcada y está dentro de esta estructura. Cuando hay un daño en esa estructura, eso es lo primero que se pierde. Entonces la persona se le cambia el sueño, no tiene control dependiendo de si hay alguna alteración, algún daño fisiológico, puede perder control de sus partes esfinterianas. Entonces todo eso vuelve y genera algún tipo de reacción. Entonces les decía que dentro de la agrupación de todos esos estímulos está el tálamo, centro de acopio de recepción, el hipotálamo que se encarga de un equilibrio, una regulación homeostática, el sistema límbico que está también denominado con la parte del hipocampo. El sistema límbico no es solamente coloquial que cuando uno le dicen que está como perdido y está pensando en algo, está en el limbo. Sí, el sistema límbico existe y es donde se generan las representaciones sensoriales más importantes que tenemos guardadas en nuestro desarrollo. Emociones, modificaciones conductuales, memoria, experiencias sensitivas. Mire que nosotros a veces nos acordamos de qué pasó hace 10, 20 años, lo que sucede con los abuelitos. Ellos se acuerdan en qué año sucedieron ciertas cosas, pero no se acuerdan qué pasó el día de hoy, porque de pronto no fue tan importante y tan relevante y no quedó marcado, y obviamente pues eso queda en esa estructura. En la parte medial también, aparte del diencéfalo, hay una estructura que se llama el telencéfalo, que también ubica ciertas
estructuras que son encargadas de la parte del recuerdo y de las evocaciones. En este caso tenemos la amígdala, está el hipocampo, está el sistema límbico en esta parte medial, baja. En la amígdala tenemos que es una estructura muy pequeñita, si la alcanzan a ver en la figura como tal, es como lo hacen semejanza como un frijol. La amígdala tiene unas composiciones muy importantes que también generan algún tipo de reacciones en mi cuerpo. En este caso está relacionada con la memoria, con la parte emotiva y también con el miedo. Ya sabemos que el miedo pues es una capacidad, o el miedo directamente es una característica que me representa y que obviamente todas las personas alguna vez le tenemos miedo a algo, o hemos tenido pánico o hemos tenido algún episodio de miedo mínimo o algo extenso, pero siempre mi cuerpo ha sentido eso. ¿Y el miedo cómo se representa? De varias maneras. Puede representarse con la sudoración, puede representarse con la aceleración cardíaca, la disminución del ritmo cardíaco, con alteraciones de tensión arterial, con shock. Hay personas que por miedo quedan mudas y quedan quietas, dependiendo del tipo del miedo, sobre todo cuando son fobias. Entonces les explicaba a ustedes que el miedo, qué importancia y qué relevancia tiene también para la actuación de mis otros órganos. Muchas veces el miedo hace que se acelere procesos fisiológicos, o me puedo hacer del cuerpo o me puedo orinar en ese momento sin control. ¿Por qué? Porque obviamente hay una alteración directamente sobre esa estructura. El hipocampo, como ya les dije anteriormente, se encarga de relacionar toda la parte del aprendizaje. El hipocampo es como nuestro computador, que tenemos un backup, hacemos un backup, guardamos lo que más nos interesa y queda ahí, que lo podemos sacar cuando lo necesitemos. Entonces se encarga también de relacionar todas aquellas experiencias sensoriales y experiencias que son agradables. Vamos ya hacia la parte más baja del cerebro. Tenemos lo que es la estructura cerebelosa o el cerebelo. El cerebelo va muy acompañado del subtálamo y va muy acompañado de los movimientos de mi cuerpo. Tiene funciones también motoras y sensitivas, pero tiene mayor coordinación o regulación a través de los diferentes movimientos. Por ende, el cerebelo tiene mucha relación con el movimiento equilibrio de mi cuerpo, con toda la parte de estabilidad y coordinación de los movimientos voluntarios e involuntarios. Tiene mucha correlación con el tono muscular, con sus funciones y con sus alteraciones. Desde aquí también hablamos de la parte hipotónica e hipertónica. Y coordinación de los movimientos más finos, que son los movimientos de los dedos, de las manos, los más precisos, y los movimientos amplios también de manera voluntaria. Tenemos lo que es la corteza cerebral, que se la nombré también al principio, que tiene que ver con la sustancia gris que cubre el cerebro. La corteza cerebral es un manto, es una membrana que está por la parte externa, acompañado a una de las capas del cerebro, que es la dura madre específicamente. Es una capa más externa, es algo más cortical. Automáticamente la corteza cerebral se encarga de procesos como cuáles: el juicio, la percepción, resolución de problemas, también la parte imaginativa, el pensamiento y la memoria. Por ende, cuando la persona sufre algún golpe o está bajo los efectos de alguna sustancia, esa membrana es la que se ve implicada. Por ello, muchas veces se nos olvidan ciertas cosas. O suele suceder que esa membrana se active o se acelere con algún proceso de deterioro del envejecimiento, que llegamos a cierta edad y no nos acordamos. Sí, pasamos unos lapsos bastante grandes por ejemplo, cuando hay procesos de inicio de demencia senil o de Alzheimer. Esta es la membrana que primeramente se va a empezar a modificar. ¿Por qué? Porque mire que aquí se desencadenan pues todos esos procesos que tienen que ver con las funciones de ¿quién? De los hemisferios cerebrales. Y ya en la parte más baja del cerebro, que es una de las partes más principales y que su afección neurológica puede ser devastadora, porque ya son las ramificaciones que mandan información hacia la parte neurológica de las vértebras cervicales o de la médula espinal en la columna. Tenemos lo que es la parte del bulbo raquídeo, del tronco encefálico. El tronco encefálico es denominado o es establecido como el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si se llega a afectar, si se llega a dañar esa zona, puede estar involucrado procesos vitales y nos podemos morir o podemos quedar en estado vegetativo. Dentro de esa parte encontramos lo que es la función para quién, para regular lo que es la parte del corazón, los movimientos del latido del corazón. A pesar de que el corazón es un músculo y es de movimiento autónomo, también tiene información desde la parte cerebral.
los latidos del corazón, la presión arterial, la respiración, la oxigenación y todos aquellos procesos que tienen que ver con funciones activas y funciones principales. El bulbo raquídeo también tiene que ver con la oxigenación a través de las vías vasculares, circulatorias, vasoconstrictoras, información de los estímulos de las fibras musculares también, regulación de las funciones cardíacas, impulsos hacia la médula espinal, que ya saben ustedes que es una extensión del sistema nervioso central y que tienen grandes ramificaciones sensoriales que también, si se llegan a dañar, podemos generar algún tipo de alteración de pérdida de movimiento o quedar en un estado de inmovilidad de manera permanente. Tenemos también en esta partecita, sobre todo en la parte baja posterior donde está el lóbulo occipital, el mesencéfalo. El mesencéfalo se encarga también con el lóbulo occipital de ser perceptivo, pero a la vez generar la movilidad. En este caso el mesencéfalo tiene que ver con funciones de movimiento de los ojos. Los ojos tienen movimientos superiores, inferiores, mediales, laterales y rotatorios. Dilatación y contractibilidad de la pupila para fijar la atención visual y la imaginación. Movimiento del cuerpo también relacionado con la parte del sistema vestibular del oído medio y por ende también participa en procesos de la audición. Y les decía que toda estructura tiene una parte protectora. En este caso, pues hablamos de que la protección a nivel de las características del cráneo son las meninges. Las meninges, primero que todo, son capas que permiten la protección, la estabilidad y permiten también que los órganos no les ocurra ningún tipo de proceso, ni biológico ni mecánico. Son las funciones más características. Hay tres capas, una capa externa que se llama la dura madre, que su nombre lo está indicando y va acompañado con el manto de la corteza cerebral. Específicamente la dura madre es una capa dura de tejido rugoso por fuera y acolchado por dentro. Les decía que era como el casco de las motos. ¿Por qué? Porque obviamente no puede ser dura por dentro porque los órganos son muy sensibles y son, digamos, como muy perceptuales y obviamente los órganos no pueden estar apretados unos con otros del cerebro porque generaríamos un daño automáticamente al resto del cuerpo. En la parte media hay una que se llama la aracnoides, que por su nombre tiene forma de una telaraña, sí, es una protección que obviamente donde se procesan, donde se ejecutan procesos de irrigación vascular del cerebro. Y en la parte más interna, que va muy relacionada con las funciones de las hormonas y de las neuronas, tiene que ver con la pía madre, que es una capa que permite la lubricación y permite también la vascularización a través del líquido cefalorraquídeo. Les decía que en estas capas tienen dos funciones muy características, una proteger contra los golpes que se llama mecánica y otra proteger contra virus y bacterias que también son importantes, que lo vimos como la meningitis, por ejemplo, entonces una protección biológica. Y para culminar, pues el cerebro siempre todo momento está generando un proceso de irrigación cerebral, que ese proceso va muy de la mano con la nutrición del líquido cefalorraquídeo. El cerebro siempre tiene que estar determinando lo que son procesos de transporte de oxígenos, nutrientes, tiene que estar relacionando también lo que es la parte de disminuir la presuración del cerebro. El cerebro muchas veces puede llenarse de muchas cosas y toda esa parte a nivel de intercepción puede generar aumento de la presión intracraneal, puede generar también taponamiento arterial, bueno, dependiendo de la patología o de la secuencia o del traumatismo que pueda estar sufriendo, la irrigación cerebral permite que el cerebro todo el tiempo esté activo y esté nutrido a través con el líquido cefalorraquídeo, que ya lo conocemos, que es un líquido corporal que tiene cierta integralidad directamente en lo que son compuestos como sodio, potasio, calcio, sales inorgánicas, componentes inorgánicos también, sustancias relativas, para generar circulación de nutrientes, vascularización y mantener los órganos en su puesto. Ustedes saben que los órganos cerebrales no están pegados a las cavidades como los órganos viscerales o abdominales, sino que ellos se encuentran flotando. Pero no es que se muevan completamente, no, sino que el líquido permite que no se rocen y no se vayan a dañar porque son muy especializados. Por eso hidrata la parte cerebral y también la parte de la médula espinal. Y con esto pues terminamos lo que es la composición de las estructuras cerebrales. Así como les he hablado de todas las características de las estructuras anteriores, es importante que ustedes tengan en cuenta lo que es la relación de ubicación, la relación de dónde, qué órgano estamos hablando y qué función característica. Así como les dije,
El hemisferio tal se encarga de tal cosa, el lóbulo tal de tal cosa, si se llega a dañar puede pasar tal cosa, el tálamo sirve para esto, el hipotálamo se encarga de esto. Así básicamente es que vamos a generar pues toda la parte de aprendizaje y la ubicación directamente de esas estructuras. Bueno, ¿entendido? ¿Claro? ¿Preciso? Sí, señora, profe. Vale, entonces, para lo que es la parte del parcial, ya saben que va a entrar desde todo lo que hemos visto en ese segundo corte, desde la segunda parte de las articulaciones, las exposiciones, la parte del sistema muscular y hasta aquí la estructura cerebral. Yo les aviso en el transcurso del fin de semana a qué horas va a ser nuestro parcial. Va a ser escrito. El lunes les enviaré las indicaciones de cómo se va a desarrollar. Entonces, por favor, para que repasen si todavía tienen dudas de alguna característica, de dónde queda, función muscular, función articular, para que tomen su tiempo y repasen. ¿Listos? No se me vayan a ir que voy a bajar la lista. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, no siendo más, terminamos por el día de hoy. Que terminen de pasar un buen día y estudien. Gracias, profe. Bueno, listo, Gracias. chicos. Gracias, Que estén muy bien. profesora. Buen Hasta día. luego. Chao, Chao, buen profe. día. Adiós. Chao, profe. Gracias, Profe, profe. Chao. Gracias, muy amable, lo mismo. buen día, profesora. Gracias. Chao, Lo mismo. profe. Gracias. Chao, buen día. Adiós.